Este es un clásico, la discusión sobre lo que realmente dice Isaías 7:14. En el hebreo original está muy claro. Una joven encinta dará a luz un hijo. Mateo sigue el texto de la Septuaginta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Joven o virgen. Tiempo presente, una joven encinta, o tiempo futuro, una virgen concebirá. En realidad el asunto ni siquiera se tendría que discutir, porque ya sabemos que el hebreo alma, el que se utiliza en Isaías, en el texto original, significa joven, y aunque puede usarse para referirse a una virgen, la virginidad no es un concepto obligatorio en esa palabra. Puede ser virgen o no. Entonces basta un poco de sentido común. Si se está hablando de una mujer embarazada, es obvio que no se está hablando de una mujer virgen. Si Isaías hubiera querido decir virgen, hubiera usado la palabra hebrea para decir virgen, Betulá. Irremediablemente, entonces la discusión se traslada hacia la validez de la versión en griego de la Biblia hebrea, conocida como la Septuaginta, que es la que usó Mateo. La postura tradicional del cristianismo durante siglos fue que la Septuaginta es el texto correcto de la Biblia. Es decir, el texto correcto es el griego, no el hebreo, aunque el original estuvo en hebreo. La suposición es que el judaísmo rabínico habría alterado todo el texto para borrar las profecías cumplidas por Yoshua. El sustento de esta idea era muy simple. El texto hebreo conocido como masorético, la Biblia judía oficial, solo se consolidó, decían, hasta el siglo VIII, mientras que la Septuaginta es casi 10 siglos anterior. El judaísmo siempre existió. Falso. El texto masorético, como le quieras llamar, está consolidado desde siglos antes. Es el original, de hecho. En la actualidad, solo los más recalcitrantes siguen usando ese argumento cristiano, porque la investigación de los rollos del Mar Muerto ha demostrado que el texto hebreo más antiguo, no digamos el original, el más antiguo es el proto-masorético, cuya equivalencia con el masorético es casi perfecta. Las diferencias que hay son básicamente de tipo ortográfico. Entonces, se sabe que la Septuaginta es una versión posterior, es decir, no es la original. En el caso de Isaías 7:14, el rollo de Isaías recuperado en Qumran, entre los rollos del Mar Muerto, y datado por los especialistas en el siglo II antes de la era cristiana, es decir, 1000 años antes del siglo VIII, cuando los cristianos dicen que se había consolidado el texto masorético, el texto de Qumran dice en Isaías 7:14, la joven está encinta, no la virgen concebirá. Entonces, con esto podríamos matar la discusión, que es obvio que los defensores del nacimiento virginal, incluyendo mesiánicos y netzaritas, no se van a rendir. Generalmente exponen largas explicaciones, otra vez demagogia, para demostrar que donde el hebreo dice una cosa, joven, es forzoso que entendamos otra cosa, virgen, pese a que el hebreo tiene su propia palabra para decir virgen. Generalmente el razonamiento es simple. El traductor de la Septuaginta sabía lo que estaba haciendo. Entonces, si puso virgen en griego, partenos, es porque en ese punto el hebreo alma tenía que entenderse como virgen. Pueden recurrir incluso a algo más subjetivo. El Espíritu Santo lo inspiró a poner virgen para dejar en claro cómo tenía que interpretarse el original hebreo. En ese caso, mi duda es por qué el Espíritu Santo no inspiró así a Isaías. Nos hubiera ahorrado muchos problemas. Error. Hay evidencia en la propia Septuaginta para demostrar que la confusión se deriva de algo insospechado para los defensores del nacimiento virginal. Los judíos que tradujeron el texto bíblico al griego usaban partenos como equivalente de joven, no de virgen. Y la prueba está en Génesis 34, 2 y 3, donde la Septuaginta traduce: Shechem, el hijo de Hamor el Heveo, el príncipe de la tierra, la vio. Se refiere a Dina, la hija de el patriarca Jacob. Y sigue: la tomó, estuvo con ella y la deshonró. Pero su alma se unió a la de Dina, la hija de Jacob, y amó a la joven, y habló tiernamente a la joven. Bien, resulta claro que estamos hablando de una mujer que ya no es virgen, incluso de una que perdió la virginidad de modo deshonroso, dice el texto. ¿Qué palabra usa la Septuaginta para referirse a Dina después de haber sido seducida? Partenos, exactamente la misma que usa Isaías 7:14. Entonces, lo que está claro es que los traductores de la Septuaginta, al usar el griego partenos, estaban pensando en una joven, no en una virgen. Claro, la joven puede ser virgen o no,
Pero insisto, si estamos hablando de un embarazo, no se necesita demasiada lógica para saber que la joven ya no es virgen. Al final de cuentas, el asunto parece más rudimentario de lo que a muchos les gustaría. Los traductores de la Septuaginta tenían su propio modo de usar el idioma griego. Entonces, aunque este ha sido el clásico debate sobre Isaías 7:14, hay que decir que se trata nuevamente de un tema colateral. Vamos al verdadero meollo del asunto, donde termina por derrumbarse toda la pretensión de relacionar este pasaje con Joshua. ¿De qué se trata el capítulo 7 de Isaías? ¿De qué se trata esta profecía de Isaías? En resumen de esto, el rey Ahaz está preocupado por la alianza entre los reyes de Samaria y Damasco. Se presenta el profeta Isaías y le dice: esa alianza no prosperará, porque ambos reyes están ya sentenciados a ser derrotados y destruidos. Incluso reta a Ahaz a que pida una señal a Dios. El rey, famoso por su impiedad, asume de repente un pietismo y dice que él no va a pedir señales a Dios. Entonces el profeta le revira: Dios mismo te va a dar una señal. Tenemos dos perspectivas de esa señal, la cristiana y la de Isaías. Según Isaías, la señal consistía en que una joven encinta iba a tener un hijo que sería llamado Immanuel, y antes de que el niño supiera diferenciar entre lo bueno y lo malo, los reyes de Samaria y Damasco habrían sido derrotados. Según la tradición cristiana, la señal consistía en que una virgen milagrosamente se embarazaría 8 siglos después y daría a luz un hijo al que llamarían Joshua en vez de Immanuel, y cuando el niño empezara a diferenciar entre lo bueno y lo malo, los dos reyes que importunaban a Ahaz serían cosa del pasado. Claro, cualquiera se convierte en cosa del pasado después de 800 años. Otra vez vemos cómo se toma una frase, se saca totalmente de su contexto y se le da una interpretación que no se sustenta en lo que dice el texto original. En realidad, lo de menos es lo que pueda significar partenos, y viene el pretexto fácil. La profecía de Isaías tenía dos niveles de cumplimiento, uno inmediato para todo el pasaje y otro a largo plazo, solo para el versículo 14. Demagogia. Eso solo es un modo más o menos sutil para decir que el texto dice dos cosas: lo que quiso decir Isaías y lo que yo quiero que diga, aunque sea totalmente diferente. En cambio, la simple realidad es que el pasaje de Isaías habla de otra cosa, y allí no hay nada que nos obligue a suponer otro nivel de cumplimiento. Se trata de un anuncio muy concreto para el rey Ahaz. Sus dos enemigos estaban a punto de ser derrotados. Pero es lo de siempre. Isaías habla de una cosa, Mateo de otra cosa, y al final los judíos hemos sido los necios por no ver el cumplimiento de las profecías que nadie supo que eran profecías, o que estaban en otro nivel de cumplimiento, o que simplemente se inventaron de la nada. En las escrituras hebreas jamás se dice que el Mesías va a resucitar al tercer día, jamás se dice que nacerá de una virgen, jamás se dice que el Mesías vendrá de Egipto, y así un montón de profecías inventadas más. No lo dice, por lo tanto Jesús no cumplió. No se puede cumplir lo que no está escrito. Por eso los judíos rechazamos esta idea banal, tergiversada y arbitraria de que el Mesías cumplió profecías, bueno, que Joshua cumplió profecías mesiánicas. Cuando nos sentamos a revisar el texto, no existen tales profecías mesiánicas, o están descaradamente reventadas en el sentido de lo que dice el texto bíblico para ajustarlas a fuerza a la vida de Joshua. Lo siento, somos más exigentes con las cuestiones mesiánicas. Las profecías que sí están claras, esperamos un reino de justicia y de paz, donde las espadas, las armas sean cambiadas por instrumentos de labranza. Todo eso no se ha cumplido. El Mesías no ha llegado. Joshua no es el Mesías. Joshua no cumplió ninguna profecía mesiánica.